días, estudiantes. En esta oportunidad vamos a ver nuestra primera clase de física. Entonces, ¿qué es la física? La física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y las leyes que tienden a modificar su estado o su movimiento sin cambiar su naturaleza, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué estudia la física? La física es la ciencia que estudia los fenómenos naturales, ¿sí? Esos fenómenos naturales son medibles, ¿sí? Medibles. Una cantidad física es un fenómeno que ha sido sometido y o medido con alguna unidad. Puede ser un número, ¿sí? Una unidad. Por ejemplo, nosotros podemos medir el tiempo, ¿sí? El tiempo del día, ¿sí? El tiempo, usted dice que el día, en el día, ¿cuánto dura? Dura 12 horas. Bueno, hay muchos físicos famosos, como son, como son Newton, ¿sí? Que estaba descansando en la sombra de un árbol y le cayó una manzana. Entonces, él quiso explicar esto. ¿Por qué había una fuerza que atraía esa manzana hacia el suelo, ¿sí? Él la llamó gravedad, ¿sí? Aquí, entonces, como son unidades, esto lo podemos medir también, que es la distancia. La longitud la podemos medir en metros, ¿sí? También hay, por ejemplo, como Galileo, ¿sí? Como Sagan, como Albert Einstein. Son físicos muy famosos que empezaron a estudiar estos métodos, los cambios, las cantidades, los cambios de la naturaleza, ¿sí? La masa, la masa de un cuerpo. Entonces esta masa la podemos medir en kilogramos. Bueno, antiguamente pues, para entender un poco la física, antiguamente pues no podíamos saber todo esto, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en la época de los cavernícolas. ¿Qué pasaba? Ellos estaban en el bosque y empezaban a ver estos cambios que producía la naturaleza. Ellos no podían entenderlos, ¿sí? Como por ejemplo el día duraba un tiempo, ahorita lo podemos medir, el día dura 12 horas, o la noche duraba otro tiempo. Después, poco a poco, ellos empezaron a medir eso, ¿sí? Sí, por ejemplo, veían los cambios que producía, digamos, cuando llovía de las nubes. Observaban que las nubes brotaban lluvia, o que granizo, o que los árboles en verano se llenan de hojas, que dan frutos. En otoño, en otoño o invierno se caen, ¿sí? Que los animales salen a buscar. Bueno, en ese tiempo ellos tenían que salir a buscar, ¿sí? A buscar su comida, tenían que cazar. Venían los cambios, que por ejemplo cuando veían un animal muerto y después pasaban y veían solo los huesos. Todos esos cambios todavía no lo podían explicar. Hasta una roca. Ellos vivían bajo las rocas, pero esas rocas sufrían también un fenómeno, un cambio, un desgaste. Eso se llama erupción, ¿sí? Observaba los cambios, esos fenómenos de la materia, solo observables, pero esos cambios son cuantificables, como aquí, el tiempo, lo podemos medir, el tiempo. Por ejemplo, el tiempo que cayó la manzana al suelo, hay un tiempo, ¿sí? Hay fórmulas que podemos hallar eso. ¿Listo? Entonces, esas medidas, esos cavernícolas, bueno, empezaron a medir, pero con lo que ellos podían, por ejemplo, con sus manos, ¿sí? Para ellos una yarda, por ejemplo, era una yarda era la cintura, por ejemplo, de ellos, ¿sí? Después del tiempo, en los tiempos del rey, una yarda era la cintura del rey. Pero el rey podía ser gordo, podía ser flaco. Entonces las medidas no eran exactas. Medían con las manos, con los pies. Por eso es que vemos medidas de un pie, una yarda, ¿sí? Entonces todas esas medidas se fueron modificando después del tiempo con la ayuda de todos los científicos, ¿sí? Por eso en el siglo XVIII se reunieron varios países en Francia en una conferencia internacional de pesos y medidas y dejaron un patrón, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a medir la altura de una persona, ¿sí? Por ejemplo, si medía 1,70, ¿sí? O 1,60, la comparábamos con una altura, por ejemplo, de un árbol, pero eso se modificaba, por eso buscaron un patrón y eso se le llamó, ¿qué se le llamó? Sistema Internacional de Medidas. Hay un sistema internacional de medidas que son 7 las más importantes, ¿sí? La longitud, como hemos dicho, ¿sí? La longitud que se mide en metros, la masa, el tiempo.
la velocidad que usted tarda, por ejemplo, en recorrer, de ir al colegio, de ir a traer las onces, la temperatura, cuando hace calor, cuando hace frío. ¿Listo? Todo eso, entonces, lo arreglaron en el Sistema Internacional de Medidas. ¿Qué es el Sistema Internacional de Medidas? Es la base para nosotros medir todo, ¿sí? Todo lo vamos a medir con este sistema, ¿sí? Bueno, menos en Estados Unidos todavía están utilizando, por ejemplo, una pulgada. Una pulgada, pues, es el dedito, lo que mide el dedo pulgar. Eso se llama una pulgada. Entonces, una pulgada, por ejemplo, mide, una pulgada mide 254 centímetros, ¿sí? Entonces, todavía un pie, pues, lo que se dice es un pie, mide 30,48 centímetros. Eso mide un pie, ¿sí? Y una yarda que era, bueno, ¿qué es? De la punta del hombro hasta donde termina uno de los brazos. Esa yarda mide 91,44 centímetros. Bueno, bueno, y una milla mide, milla mide 1,6 kilómetros. Esas son las medidas internacionales de Estados Unidos. Aproximadamente una milla es lo que recorre una persona con 1000 pasos. Bueno, el sistema internacional entonces se utiliza en casi todo mundo, ¿sí? Aquí decimos que es la unidad de medida, que es, por ejemplo, la longitud, para medir el tiempo de lo que hay, la distancia que hay de un lugar a otro. Eso se mide en metros, la unidad de medida es el metros. O la masa, la unidad es en kilogramos. La unidad de medida es Kelvin. El tiempo, cuánto tiempo tardo en hacer, cuánto es la cocción, por ejemplo, del arroz, cuánto es la cocción de unas papas, cuánto tiempo tardo de llegar a mi casa al colegio. Eso es el tiempo. Y se miden en segundos. La corriente eléctrica, en amperios, ¿sí? La cantidad de sustancia que hay en algo se mide en mol. Y la intensidad luminosa, que la unidad es candela, en CD. Listo. Entonces, estos son el sistema internacional de medidas, que es muy importante para entender qué es la física. Hay unos fenómenos, dos tipos de fenómenos que vamos a especificar un poquito, ¿sí? Los fenómenos químicos y los fenómenos químicos, que se ven desde la antigüedad, como antes le había dicho. Por ejemplo, los fenómenos físicos. Estos fenómenos son reversibles. Por ejemplo, si cortamos un papel, ¿sí? El cambio que yo lo puedo devolver, ¿sí? Por ejemplo, si salgo a trotar, subo y vuelvo a la casa, después de que me quedo un poquito quieto, vuelvo al estado normal. Cuando uno sube o baja temperatura, ¿sí? No hay alteración a su estructura molecular, ¿sí? ¿Listo? Esos son los fenómenos físicos. ¿Qué son fenómenos químicos? Son irreversibles cuando se generan nuevas sustancias, ¿sí? Hay alteraciones en su estructura molecular, es diferente al físico. No es reversible mediante procesos físicos, o sea, no pueden volver a estar. Por ejemplo, vamos a ver aquí unos ejemplos. Por ejemplo, un vaso de vidrio se cae y se rompe. ¿Eso qué es? ¿Un fenómeno físico o químico? Entonces ya pues se vuelven pedacitos. eh, Puede ser físico, ¿sí? Pero hay digamos, ya quedan los pedacitos, pero se puede llegar al estado anterior, pero ya es complicado con un horno que lo haga entonces, pero pues como físico, ¿sí? Digamos cuando martillo y doblo la puntilla, eso es un ¿qué? Un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque no aparece ninguna sustancia nueva. Y yo puedo volver al estado anterior, puedo volver a pegarle a la puntilla y volverla a dejar a su estado. ¿Listo? Por ejemplo, si ese clavo sufre un fenómeno llamado oxidación, si una puntilla se oxida, eso ya es un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque el hierro reacciona con el oxígeno del aire y aparece una nueva sustancia. Entonces, cuando aparece una nueva sustancia, se llama un fenómeno químico. Y esa nueva sustancia se llama oxidación. Listo. Bueno, ahora vamos a ver los estados de la materia. Hay algunos estados de la materia. Por ejemplo, el primero es sólido. ¿Un sólido qué es? Una cosa
firmes, ¿sí? Por ejemplo, un sólido, por ejemplo, el hielo es algo sólido. Un líquido es, por ejemplo, una gaseosa, agua, jugo. Y un gaseoso es el vapor, ¿sí? Esos tres fenómenos, sólido, líquido y gaseoso, sufren cambios, ¿sí? Y esos cambios son los estados de la materia, ¿sí? Los cambios que tiene la materia para reaccionar. Bueno, entonces aquí vamos a ver cómo, por ejemplo, cuando pasa de sólido a líquido. El sólido, digamos, es como un hielo o un cono. Tiene una forma y volumen constante, ¿sí? Por ejemplo, las partículas del sólido, aquí vamos a hacerlas, las partículas del sólido están ordenadas muy juntas, ¿sí? Las partículas están ordenadas así, junticas, ¿sí? No se mueven. Este es el estado sólido, ¿sí? Listo. El líquido. El líquido se adapta al recipiente. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos un vaso de agua al recipiente, si ve que lo llena completamente, el volumen siempre es el mismo y las partículas están separadas, ¿sí? Están, por ejemplo, aquí separadas las partículas. Bueno, y el gaseoso. El gaseoso, por ejemplo, como el vapor de una olla, ¿sí? Aquí se ve en el ejemplo. Pueden cambiar el volumen y la forma. Donde usted lo coloque, él se adapta a ese, ¿sí? Ocupan todo el espacio del recipiente donde la contiene. Las partículas están muy, pero muy separadas, ¿sí? Más que el líquido. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es la fusión. La fusión es el paso de la materia de sólido a líquido. Por ejemplo, cuando entonces tenemos el sólido, es cuando el hielo se derrite. Entonces, este hielo pasa de sólido a líquido, ¿listo? La solidificación. ¿Cuál es la solidificación? Es el paso de líquido a estado sólido. ¿Qué pasa cuando eso? Es, por ejemplo, cuando el agua pasa a hielo. Cuando colocamos en la nevera, colocamos agua, la ponemos en el congelador y pasa, de líquido pasa a estado sólido. La vaporización. La vaporización es el paso de estado líquido a gaseoso, de estado líquido a gaseoso. Cuando hervimos, por ejemplo, agua, pasa ese líquido, pasa a vapor. Esa es la vaporización. La condensación. La condensación es el paso de gaseoso a líquido. Aquí lo tenemos en gaseoso, o sea, el vapor, y pasa a líquido. Cuando el vapor se enfría, digamos, por ejemplo, cuando usted se está bañando, entonces ese vapor que sale de la ducha, de la, entonces se convierte en del vapor, después cuando se enfría, se convierte en agua, ¿sí? ¿Listo? Bueno, esos son los estados entonces de la materia, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno,